han comprobado que los perros son capaces de encontrar restos óseos después de 9 meses y 21 días de que alguien ha fallecido. Los funcionarios dijeron que esperan estar en el sitio al menos 7 días en estas labores de búsqueda. Esperan una vez terminen realizar o dar a conocer un informe a la comunidad. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a La Cúpula. Muchas veces hemos hablado acá en el podcast de casos que no se han resuelto. Casos donde no sabemos si la persona falleció o no. Casos donde falleció la persona pero no sabemos qué le pasó. Y hay un tipo de caso sin resolver, como caso misterioso, que genera una vibra un poco oscura, que es cuando se encuentran restos, se sabe que la persona falleció, pero no más allá de no saber cómo fallecieron, hay testimonios que entran en conflicto con otros, cosas que no suman, cosas que no tienen sentido, que te hacen pensar que para algunas personas pasó algo paranormal o para la mayoría que hay algo que se está escondiendo. Son estos casos que crean teorías conspirativas y también siento que eso puede ser un poco irrespetuoso para las familias de las víctimas y estos casos dejan pensando mucho. Hoy quiero hablarles de un caso de ese tipo, un caso donde me imagino que ustedes en los mismos comentarios del video, y yo quiero que hagan eso, van a opinar y van a decir aquí alguien está escondiendo algo o simplemente son coincidencias y fue un accidente. Es de esos casos que a mí me generan ganas de hablarlo con familia y amigos y debatir y contarles el caso y preguntarles qué opinan ellos, qué pasó, porque uno tiene como sus opiniones cuando uno escucha el caso y escucha cuáles son estos testimonios que entran en conflicto y qué es lo que hace que sea tan misterioso, pero a veces es bueno escuchar la opinión de otras personas también. Quizá alguno de ustedes tiene información más certera o saben de algo específico más técnico que pueda ayudar, etcétera. Así que hablemos de este caso. Este caso es, le llaman el caso de las chicas de Panamá. Involucra la desaparición y muerte de Chris Kramers y Lisanne Froon, dos chicas de Países Bajos que el 2014 fueron a Panamá y desaparecieron luego de ir a hacer un hike, un trekking. Generalmente la razón por la que se hace más viral este caso es porque hay fotos. Se encontró la cámara fotográfica de una de ellas y hay fotos de las horas en las que estuvieron desaparecidas que podrían explicar qué les pasó, pero no hacen mucho sentido. Fotos raras. Así que hablemos de este caso, revisemos las fotos. Siempre obviamente todo esto con mucho respeto. Si van a opinar en los comentarios y hablemos de este caso. Antes, no olviden estar por favor suscritos a este canal. Yo sé que hay muchos de ustedes que ven los videos pero no están suscritos, así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, dejen algún like, comenten, compartan, todo eso le ayuda al canal. Dicho todo eso, vamos con el caso. Chris Kramers y Lisanne Froon. Al momento del viaje, Chris Kramers tenía 21 años y Lisanne tenía 22. Las dos eran de Amersfoort, Países Bajos. Chris Kramers, de 21 años, era una estudiante muy creativa, optimista, como alma libre, que había estudiado educación sociocultural, con un enfoque en artes, educación de las artes. Lisanne Froon tenía 22 años. Ella quería ser psicóloga, jugaba vóley y se había graduado a la universidad con un grado de psicología aplicada. Eran muy amigas, habían vivido juntas en Países Bajos un tiempo antes de irse al viaje porque una se mudó al dorm, como a la residencia universitaria de la otra, y vivieron juntas ahí, juntando dinero, trabajando en un café para hacer este viaje, que era como el sueño de las dos. Este viaje era a Panamá y la idea era aprender español y hacer algún tipo de voluntariado para generar valor en el fondo a la gente local, de donde fuera que llegaran a ir de Panamá. Querían enfocarse sobre todo en hacer voluntariados para niños. Y el viaje también era un regalo de graduación para Lisanne Froon. Durante el video vamos a mencionar a las dos por sus apellidos para que sea más simple. Así que vamos a hablar de Kramers y de Froon. Kramers es la del pelo más rubio y largo y Froon es la del pelo un poco más oscuro y corto. Es la de 21, Froon la de 22. Kramers medía 1,67 m y Froon medía 1,84 m. Así que tenían harta diferencia de estatura. Yo encontré a alguien que juntó como toda la información del caso y de hecho yo había intentado grabar el episodio una vez y después ahora lo estoy grabando de nuevo porque fui como contándoles, grabando el video como siempre lo hago, como viendo la información en internet y encontré este post que junta toda la información del caso, pero terminó siendo muy confuso como yo lo expliqué porque yo me confundí mucho leyendo la información porque esta persona que juntó todo esto, juntó los testimonios de la gente local, la evidencia de las cosas que encontraron después de las chicas, como sus teléfonos, sus cosas, y por ejemplo las entradas de diario, tenían diario como journal las dos, de ellas que también encontraron. Entonces como que juntaron en esta página que es como un blog, juntaron toda esa información y la cruzan
Entonces es muy importante especificarle, y por eso lo estoy grabando de nuevo ahora que lo entiendo un poco mejor, especificarles a ustedes qué testimonio y qué cronología es la que los testigos dicen que es, cuál es la cronología según la información de data de los teléfonos de las niñas, cuál es la cronología y la información y que dicen las entradas de diario de las chicas, como les voy a ir especificando eso para que se fijen también en cómo en este caso entran mucho en conflicto los testimonios y eso genera un poco de sospecha. Y la mayor discrepancia es a qué hora empiezan el trekking en el que se perdieron. Eso es como lo que genera mayor confusión y lo que ha generado que algunas personas sienten que hay algo escondido acá. Pero vamos en orden. A ver, las chicas van a Panamá. El viaje iba a ser de 6 semanas, un mes y medio. Ya, entonces, empecemos con la cronología. Estas chicas van a este viaje con este plan. Llegan a Panamá el 15 de marzo del 2014 y por las primeras 2 semanas de las 6 semanas, las primeras 2 semanas se dedican a pasear como turistas antes de empezar con el voluntariado. Y el voluntariado, esa parte del viaje, es en Boquete. Boquete es un pueblo de montaña en Panamá, en la provincia de Chiriquí. Está a unos 60 kilómetros de la frontera con Costa Rica y está a unos 1200 metros arriba del nivel del mar. Aquí hay un albergue y una escuela de idiomas que se llama Spanish by the River, como español al lado del río. Todavía existe esto, si lo googleo, Spanish by the River Boquete, existe en booking.com, hay fotos y todo, y aquí dice que es un albergue, un colorido albergue con wifi y aparcamiento gratuito situado en el centro de Alto Boquete. Tiene clases de baile, tiene cocina, el establecimiento puede planificarte actividades como tirolina, senderismo, rafting y está solamente a 15 minutos en auto del volcán Baru. Tiene un puntaje de 8.1 y bueno, las chicas no se van a quedar ahí, lo que van a hacer es que luego de las primeras 2 semanas en Panamá donde turistearon por Panamá, conocieron gente, lo pasaron bien, de hecho hay varias fotos de ellas en la playa, todo. Cuando llegan a Boquete, esta escuela Spanish by the River es donde ellas van a planificar sus paseos, donde les van a explicar dónde van a hacer el voluntariado, porque acá la gente habla inglés y español. Pero el lugar donde ellas planeaban hacer el voluntariado es otro lugar, se llama Aura. Era una escuela como de niños, una escuela, Aura se llama. Así que Spanish by the River es el albergue, la escuela de idiomas, que es para viajeros, para voluntarios, y otra cosa es Aura, que es donde iban a hacer el voluntariado con niños. Y donde se iban a quedar, a dormir y a vivir, era en una casa de una señora de estas, yo creo que en todos los países existe una señora que se dedica a alojar a estudiantes o voluntarios extranjeros. Era una señora que vivía con sus hijas y tenía experiencia alojando, porque les pagan obviamente, alojando estudiantes y voluntarios, así que ese era el plan. Una host family, como le dicen. Esas primeras 2 semanas fueron a la Isla Colón, lo pasaron regio. Bueno, el sábado 29 de marzo toman un bus muy temprano a las 8 de la mañana para viajar a Boquete. Llegan a Boquete a las 3:30 de la tarde. Están todos los diarios de vida de las 2 chicas, entonces uno puede leer sus entradas. Kremers, por ejemplo, escribió como ella y Froon se bajaron antes que todos en el bus en la mitad de la nada. Estaban en medio de la nada, según ella. Y aquí dice que en Spanish by the River, este albergue, escuela de idiomas, les dijeron dónde tenían que ir a la casa de Miriam, que es esta señora que las iba a alojar. Ella se llama Miriam Esther Guerra de la Torre, tenía 46 años. Llevaba 6 años haciendo esto y tenía una habitación específica para las niñas, para las 2 chicas en su casa. El plan es quedarse ahí 4 semanas, que es el resto del viaje, ¿cierto? Miriam describió después a las 2 niñas como tímidas e inteligentes, y es importante acá decir que claramente estas 2 chicas no hablan español. Yo creo que es de esas personas, siempre pasa con los extranjeros cuando dicen que hablan un poquito de español, no pueden comunicarse en español, es muy poco lo que saben. Yo siento que nosotros probablemente hacemos eso con los idiomas asiáticos, como que uno pensaría que sabe las palabras básicas de mandarín y podría como al menos moverse solo por, no sé, Beijing, Shanghai es mejor. Pero probablemente no, como que no te entenderían ni las 3 palabras que te sabes porque las pronunciarías raro. Yo creo que estas chicas eran así, como que claramente querían aprender español, entonces el español que tenían era probablemente súper básico, entonces claramente les costaba harto moverse en un lugar tan rural. Solamente se entendían con la gente en la escuela, el albergue, la escuela de idiomas, Spanish by the River. Y siento que esto, por lo que dicen sus entradas de diario, como que les chocó mucho llegar a esta casa con Miriam y llegar como a esta realidad, más de hacer voluntariado, como no la parte más como lujosa, entretenida del viaje. Estaban súper cansadas las 2 de sus 2 semanas más sociales que tuvieron y lo único que querían era como tener claro cuándo empezaban su voluntariado, si era el lunes o no, a qué hora, dónde quedaba la escuela Aura y descansar y recomponerse. La casa de Miriam está cerca de Spanish by the River, cerca del albergue y la escuela de idiomas. Bueno, y aquí les dicen que van a empezar el lunes, efectivamente les dicen a qué hora llegar, les dan unas opciones según, por ejemplo, las personas que trabajan en Spanish by the River son parte de los testigos que han dado testimonios
de cómo fueron todas las interacciones y toda la cronología de lo que alcanzaron a hablar y ver con estas dos chicas. Entonces, según los testimonios, a ellas les dieron como más de una opción. Podían hacer el turno de la mañana o el turno de la tarde el lunes para empezar en la guardería Aura, en esa escuelita, para hacer voluntariado con los niños. Y ellas escogen empezar el turno de la 1 de la tarde, el lunes. Una de las chicas, Frun, escribió en su diario: estoy sentada aquí, tengo lágrimas en mis ojos que me caen por mis mejillas. La vista de las montañas es hermosa, la casa es espaciosa, la familia es muy amigable. Estoy aquí con Chris también, con mi amiga, pero igual me quiero ir a casa. No tuve ningún problema por las primeras 2 semanas, pero ahora de la nada me siento totalmente loca. Creo que la transición de 2 semanas de vacaciones, básicamente, a pasar a la vida de una familia real panameña es mucho para mí. Me cuesta entender que esto es la vida real y no vacaciones ya. Creo que fui muy ingenua de pensar que podía lidiar con esto. Y básicamente en el resto de la entrada del diario dice cómo le dan ganas de llamar a los papás de devolverse, pero que no lo va a hacer porque ella tiene una inseguridad sobre sentirse muy chica y muy inmadura para su edad, y como que básicamente quiere sentirse que puede lidiar con esto y puede con este desafío, pero que está mal, como no está bien este día. Pero también cree que puede que esté muy cansada. Entonces, bueno, es su diario, como que es algo al final que quizá ni siquiera le dijo a su amiga en voz alta, sino que es para eso la gente escribe sus diarios, ¿cierto? En el diario escribe que la señora Miriam no habla inglés o mucho inglés, pero que una de las hijas habla un poco más, entonces con ella se habían podido comunicar. Bueno, ya el domingo 30 de marzo las chicas descansaron del sábado al domingo, durmieron súper bien, tomaron desayuno con Miriam, fueron de nuevo a Spanish by the River. Aquí ya quedan full de acuerdo con a qué hora empiezan al día siguiente, el lunes, en la guardería Aura. Hay testimonios que dicen que las dos chicas les preguntaron aquí en Spanish by the River a las personas por específicos lugares que querían visitar, como el volcán Barú. Preguntaron por los trekkings, ya que aquí Spanish by the River, el albergue escuela de idiomas, les organizaba estas cosas, ¿cierto? Y también porque ahí hablaban inglés. Y publicaron ambas en sus páginas de Facebook, se usaba Facebook harto en esta época, sus planes de domingo, que era caminar por Boquete, conocer Boquete, porque era como su último día libre antes del voluntariado. Se tomaron fotos, almorzaron en un restaurante en Boquete que se llama Boquete Bistro. Aquí, por ejemplo, hay testigos que dicen haberlas visto hablar con unos hombres que nadie sabe quiénes eran, pero acá es importante decir que probablemente durante el video les voy a mencionar muchas veces como testigos dicen haber visto esto, pero aquí yo tengo siempre una teoría, pero es como siento que cuando hablan testigos de haberlas visto, dicen no que son específicamente ellas, sino que dicen como testigos locales dicen haber visto a 2 chicas jóvenes rubias haciendo como el sábado o el domingo. Y yo pienso que nada, como es un lugar donde van turistas, que nada puede confirmar a veces en estos testimonios que eran ellas específicamente, y siento que también por eso hay muchos testimonios que entran en conflicto, porque quizá hay gente que piensa, gente local, que las vio a ellas, pero vio a otras 2 mujeres rubias, como que deben ser todas iguales. O sea, para ellos, eso no súper ofensivo, no quise decir como para toda la gente que está acostumbrada a los turistas, todos estos turistas europeos se deben ver muy parecidos. No quiero ofender a la gente blanca. Según Miriam, la mamá de la casa donde se estaban quedando, dice que las chicas llegan justo cuando se va a poner el sol. Y aquí se pone el sol como a las 6 de la tarde. Miriam dijo también que Kremers leyó un libro en su habitación y que Frun se quedó con ella conversando, con lo poquito que podían hablar entre ellas, porque, bueno, la chica no hablaba mucho español y Miriam no hablaba mucho inglés, pero que le alcanzó a decir que 1, no sabían qué hacer con su tiempo libre, que estaban buscando planes, y 2, que estaba un poco enferma, como un poco resfriada, y que por lo mismo no creía que voluntariamente iban a hacer un trekking al día siguiente. De eso se acuerda Miriam, que Frun estaba un poquito resfriada y que le dijo que no creía que iban a hacer voluntariamente un trekking al día siguiente, porque era parte de lo que querían hacer. El lunes 31 de marzo, este día es importante. Este es el día que se supone que partía su voluntariado en la guardería, la escuela Aura. Se levantan temprano, toman desayuno, van a la escuela, pero las mandan de vuelta. La directora de la escuela se llama María Elena Quintero González. Cuando las chicas llegan, básicamente por lo que ellas cuentan en su diario, dicen que nadie fue amigable. Ellas estaban esperando que las saludaran, que las recibieran, y que nadie les explicó mucho, que nadie fue amigable con ellas, y que la directora les dijo que no había espacio para ellas ese día, que no había trabajo para que fueran voluntarias, y que esperaran una semana, que volvieran en una semana más. Yo siento que de alguna forma a veces como que quizás los latinos en ciertos lugares podemos estar acostumbrados a que las cosas así puedan pasar y que no funcionen, pero siento que a la gente, como que a los gringos, bueno, ya no son gringas, pero a la gente de países donde quizás ese tipo de cosas no pasa tanto, esas cosas les chocan demasiado, como que un choque cultural muy grande. Como me dijeron que tenía que venir aquí
hoy y ahora me dices que no era hoy. Como yo sé que no debería pasar, pero siento que a ellas, por lo que escribían en su diario, como que esto les afectó mucho, como que les tocó demasiado. Igual uno lo entiende, o sea, están en un lugar que no conocen, están muy emocionadas de empezar su voluntariado y después como sentirse en un lugar tan extraño que tú no conoces y también un lugar como súper rural y como alejado de todo y llegar a la escuelita pensando que vas a hacer finalmente tu voluntariado y te dicen casi como esto no existe, se debe sentir como que te desorientas. Bueno, les dicen que la directora les dice que no hay trabajo para ellas, que vuelvan en una semana. Y se supone que Spanish by the River le había dicho que le habían hecho como todo un arreglo para que trabajaran de voluntarias acá. Después de la investigación se dijo que la directora de esta escuela, Aura, tenía otras cosas que hacer, estaban preocupados de otras cosas básicamente y que no tenía tiempo para las voluntarias. A pesar de que efectivamente habían hecho arreglos con Spanish by the River para recibir a 2 voluntarias extranjeras. Y esta directora también se quejó después y dijo que no le podía entender nada a las 2 chicas porque no hablaban español. Al parecer, María Elena dijo solamente la alta en la blusa con flores hablaba un poquito de español y la otra nada. La directora les explica que no tienen ningún trabajo para ofrecerles y que la chica alta les dice que entonces no quieren aceptar más trabajo, así que van a ir en un viaje a Bocas del Toro, mejor. Y uno también puede decir que quizás sí pasó eso y la chica alta le respondió eso, que es Frun, ¿cierto? Frun es la chica alta. Quizás lo dijo en el momento por el shock y la rabia de lo que estaba pasando, porque no fueron a Bocas del Toro después. María Elena, la directora de la guardería, le dijo a la policía que ella no conocía Spanish by the River, que es el albergue, la escuela de idiomas que le organiza estas cosas a las chicas, ¿cierto? Pero tiene que ser mentira porque quizás ella, no sé, quizás la directora era nueva, no sé, pero en la página de Spanish by the River salía que Guardería Aura era una de las instituciones, de las empresas con las que trabajaban y colaboraban como permanentemente. Entonces, o es mentira o efectivamente la directora María Elena no sabía de esto, quizá era nueva, como les digo, pero ella dijo que no sabía que era Spanish by the River. Eso le dijo a la policía. Frun es la que más le afectó este como cambio de planes. A ella no le gustan mucho las sorpresas y tenía todo súper planeado. Ella es como la que planeó un poco más el viaje. Le mandó un mensaje de texto a los papás, les dijo, nos mandaron de vuelta, estoy muy decepcionada, así que ahora tienen una semana, parece, que rellenar con cosas que hacer, con actividades. El resto del día del lunes van y vuelven varias veces a Spanish by the River, porque recordemos que Spanish by the River, este albergue, escuela de idiomas, está cerca de la casa donde se están quedando, que es la casa de Miriam. Entonces fueron más de una vez, trataron de hacer arreglos ahí con la gente que trabaja para ver si podían conseguirse otro voluntariado, ver cuándo iban a empezar, etcétera, etcétera. Aquí es cuando hay hartos testimonios que como con los que se puede armar una cronología de este día, pero durante la mañana de este lunes no usaron mucho sus teléfonos. Entonces la línea de tiempo que uno construye es solamente por los testimonios. O sea, por ejemplo, fueron vistas subiéndose a un taxi a las 11 de la mañana en el centro de Alto Boquete. Las dicen haber visto como a las 12 de la tarde en un supermercado que se llama Romero. Y Frun, que tiene un Samsung, Krumers tiene un iPhone, Frun tiene un Samsung Galaxy. El Samsung de Frun se mete a un Wi-Fi como a las 1:06 de la tarde y está conectado a ese Wi-Fi hasta la 1:38 de la tarde. Krumers prende su iPhone por primera vez a las 1:13 de la tarde y usa WhatsApp y está hasta las 2 de la tarde. Entonces, como a la misma hora se conectaron a Wi-Fi y prendieron sus teléfonos. A la 1:48 de la tarde hay 2 fotos que se tomaron con el teléfono Samsung y entre las 2 de la tarde y las 3:30 de la tarde la galería de fotos en el teléfono de Frun está abierta. Y aquí no hay más data de teléfono registrada hasta las 4:42 de la tarde. Aquí no se sabe qué hicieron, pero se cree que pueden haber visitado como una feria artesanal, pero como no usaron más los teléfonos y también se entiende como que no registran más cosas porque no tenían al parecer como conexión a internet, entonces se conectaban a los Wi-Fi solamente. No sé si era tan común en el 2014 como ahora comprarse un chip y todo eso. Ahora uno puede activar un eSIM como sin meter literalmente un chip, como, pero no sé cómo era el 2014. Quizás no era tan común, pero claramente cuando no estaban conectados a los Wi-Fi estaban desconectadas del mundo. Se cree que fueron a esta feria artesanal porque hay una vendedora que dice haber hablado con estas 2 chicas en un momento en la tarde. Bueno, cuando les digo que vuelven a aprenderse sus teléfonos, a usarse es a las 4:40 p.m., ¿cierto? Y esto fue en Spanish by the River, en el albergue Escuela de Idiomas. Acá hicieron hartas cosas en el Wi-Fi, pero una de las cosas que hicieron fue buscar información sobre un trekking específico, el pianista. Esto es muy importante. Este trekking, recuérdenlo, y es el trekking donde las chicas se pierden. Si lo buscamos en TripAdvisor, el sendero El Pianista, si ven las fotos se ve hermoso, parece una jungla. Y si uno busca qué información dice que parte, y esto es importante igual para este caso, el trekking, este sendero empieza al lado de un restaurante que se llama Il Pianista. De hecho, Il Pianista porque es un restaurante italiano. Entonces está el restaurante Il Pianista, que se llama igual que el sendero, y el sendero El Pianista empieza justo más o menos donde está este restaurante. Aquí alguien que
que hizo el trekking deja un comentario en febrero del 2020, justo antes del COVID, y puso: empieza al lado del restaurante El Pianista, pasamos por varias casas, hay hartos puntos del trekking que eran muy con mucho lodo y que estaba muy mojado y muy húmedo. De hecho en las fotos se ve mucho lodo. Mirando hacia adelante podíamos ver cómo las nubes bajaban de las montañas. Aquí hay un mirador, y esto es muy importante porque las chicas llegan al mirador y el tema es qué pasa cuando cruzas este mirador. Aquí en este ranking que le estoy leyendo de TripAdvisor, esta persona dice que estaba muy nublado, así que tenían poca visibilidad, que era todo muy húmedo, etcétera, etcétera, que habían pendientes altas. Aquí alguien en español dejó un review en mayo del 2023 y dice que es un espectacular sendero que por las tardes tiende a caer bajareque, lloviznar, dice entre paréntesis. Dice que recomienda llevar algo para la lluvia, llevar harta agua, algo de comer, un gorro si vas por la tarde ya que hace mucha brisa y podría dolerte el oído. Dice que el sendero no está señalizado, así que recomienda ir con mucha cautela e investigar mapas en internet o ir con un guía local. Dice: este bosque se convierte en selva en las montañas y se desvía para otros sectores de Boquete. Y dice: este sendero es área boscosa y selvática virgen, por ello no recomiendo estar dentro del sendero después de las 6 de la tarde ya que oscurece y no sé con qué certeza, pero animales pueden bajar por la noche de la montaña a buscar comida. Y esto no lo dice como un experto, sino que simplemente alguien que fue a hacer este sendero. Y dice que es gratis la entrada, que es de los pocos senderos que es gratis. Claramente en todas las fotos se ve súper húmedo y nublado. Acá básicamente dice que también es un sendero de 8 kilómetros más o menos, que se tarda como 3 horas y media, 4 horas en recorrer y que tiene este mirador. Y en todas partes dice que está súper mal señalizado y que hay que ir con cuidado, con un mapa, todo, ¿cierto? De hecho, si tú buscas en imágenes en Google como trekking El Pianista, te salen muchas fotos como con una flecha en verde y con una cruz roja que debe ser como fotos de guía para la gente que vaya a ir, para que no te pierdas y saber para qué lado ir. Como yo cuando he hecho trekking muy simples. Hay algunos que claramente son más señalizados y como armados, donde es súper fácil, no te vas a perder y va todo el mundo, van abuelitos. Y hay trekkings más difíciles, ¿cierto? Y yo soy súper perdido, tengo un pésimo sentido de la orientación, nunca he hecho uno solo, pero menos mal siempre voy con alguien porque me pasa después cuando empiezo a devolverme que no tengo idea por dónde pasé. Entonces yo veo estas fotos de esto, es una jungla, como que yo me perdería. Bueno, entonces sabemos que a las más o menos a las 5 de la tarde de este lunes las chicas se meten al wifi aquí en Spanish by the River y buscaron información sobre este sendero, El Pianista. De hecho se metieron a TripAdvisor. A las 5:10 de la tarde se mete a WhatsApp por última vez en su vida y le escribió a la mamá que iba a hacerse un masaje con la amiga. También se sabe que las dos chicas anduvieron preguntando acá en Spanish by the River sobre cómo lidiar con esta situación de Aura, de la guardería donde al final las mandaron de vuelta. La mujer, que se llama Marjolaine, ella es la que está encargada de organizar los voluntariados a las dos chicas y ella llega de vuelta a Spanish by the River, como que no estaba ahí, llega como a las 6:30 de la tarde. Entonces ahí recién se encuentra con las dos chicas y las dos chicas le dicen: Marjolaine, no pudimos al final hacer el voluntariado, nos mandaron de vuelta. Y Marjolaine dice estar sorprendida por esto y les intenta como arreglar la situación, y también ella les consigue el masaje que la otra chica le había dicho a la mamá por WhatsApp que iban a hacerse. Entonces las dos chicas se hacen un masaje como entre las 6:30 y las 8:30. Había una segunda opción para voluntariado que era la Casa Esperanza, pero que habían preguntado ahí y tampoco podían hacer ningún voluntariado esa semana al menos, así que sí o sí tenían esta semana libre. Esto significa, podríamos decir, que este lunes, a pesar de que fue como más temprano cuando van a la guardería Aura y se enteran que no van a poder hacer el voluntariado, podríamos decir que es más como entre las 6 y las 8, como ya un poco más terminando el día, cuando se enteran y se confirman oficialmente que tienen toda la semana libre. Porque imagínense, sobre todo para la chica Frun, que es la que era como más organizada y tenía todo planeado, siempre hay una que es más Type A y la otra es Type B, ¿cierto? Una más organizada, otra más desordenada. La que es más organizada, yo me la imagino que apenas pasó esto, que fueron a la guardería y no podían hacer el voluntariado, empezó a pensar como, ya, ¿cómo organizamos esto ahora? Primero, tenemos que confirmar si efectivamente no vamos a poder hacer ningún tipo de voluntariado esta semana al menos. Habrá otra escuela que nos reciba mañana, y cuando ya confirmen que tienen la semana libre, básicamente, ahí tiene que empezar a planear qué hacer con la semana. Entonces, aquí es como a esta hora que podemos confirmar que ya saben que tienen la semana libre. Miriam, la mamá de la casa donde se estaban quedando, dice que ella volvió porque ya tiene un trabajo. Ella llegó a su casa a la tarde y habló con las dos chicas, les preguntó por Aura, por la escuela. Las chicas le dijeron que no habían podido empezar ese día. Miriam le dijo a las dos chicas también que existía esta otra escuela, Casa Esperanza. Las niñas le confirmaron que no, que iban a tener una semana libre básicamente. Las dos escriben en su diario a sus maneras que estaban súper decepcionadas, que fue un muy mal día. Una de las dos puso, por ejemplo: no nos recibieron con los brazos abiertos y no nos sentimos muy bienvenidas, honestamente. No entendíamos mucho qué estaba pasando, así que después volvimos a Spanish by the River, contamos nuestra historia, buscamos algunas respuestas y al final nos enteramos que no tenemos ningún trabajo voluntario para esta semana.
semana. En Spanish by the River encontraron muy raro todo esto porque estaba súper planificado. Y después pone, tuvimos que esperar todo el día a Marjolaine, que es la señora que les decía que les organizaba todas sus cosas a las dos chicas. Esta señora que llegó como a las 6:30 a Spanish by the River. Aquí pone en el diario, tuvimos que esperar todo el día a Marjolaine para saber si podíamos ser parte de otro voluntariado, pero al final no, tenemos toda la semana libre. Y dice también aquí al final que no quieren volver a Aura, porque no se sintieron para nada cómodas ahí, pero bueno, que van a esperar que el otro proyecto que les toque sea entretenido y que van a seguir el flujo panameño, pone. Y aquí empieza el martes 1 de abril, día siguiente. Marjolaine, que es la mujer que trabajaba en Spanish by the River, tenía 30 años en ese momento. La mujer que trabajaba en Spanish by the River, que les organizaba las cosas, la que llegó a las 6:30 de la tarde a Spanish by the River el lunes y recién les confirmó a las chicas que iban a tener la semana libre. Ella el martes 1 de abril viajó a Costa Rica y se fue muy temprano ese día. Así que quedó una practicante de Spanish by the River que se llama Aileen, sola en Spanish by the River haciendo toda la pega. En la casa, Miriam se va a trabajar temprano y vio tomar desayuno a las dos chicas y se fue a trabajar. Y en data de teléfono sabemos que a las 8:10 de la mañana Froome abrió la app del reloj, registros que dejan los teléfonos. Ya, acá es como, hasta acá es donde la información de lo que pasa el martes es un poco más segura, ¿cierto? Marjolaine, la mujer que trabaja en Spanish by the River, se fue a Costa Rica temprano, o sea, en la mañana. Miriam se fue a trabajar y vio a las dos chicas tomando desayuno y abrió la app del reloj en su teléfono a las 8 de la mañana. Todo lo que pasa después en el día, cuando comparas y cruzas la información de la data de teléfonos de las dos chicas y los testimonios de la gente local, aquí es donde es muy confuso y no se entiende bien qué es lo que hacen, en qué orden más que nada, en qué orden y en qué horarios hacen las cosas las dos chicas este martes. Así que hablemos ahora en esta siguiente sección del video sobre el martes 1 de abril. Yo cuando leí de este caso y se dice como que las horas que marcan los teléfonos de las chicas y la cámara de las chicas y las fotos que toman en el sendero El Pianista, este es el día donde van al sendero, no coinciden con las horas que menciona la gente local, uno podría pensar como ya, pero ¿qué pasa si tienen diferencia de hora? Como las chicas tienen como la hora de como Países Bajos en su teléfono. No tiene sentido. Obviamente cuando se dice que no coinciden es porque están considerando cualquier posible diferencia de hora y cuando uno viaja uno adecua su teléfono a la hora local, obviamente. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los testimonios que entran en conflicto? Se dice que estuvieron en la mañana como a las 10 de la mañana, 9 y tanto de la mañana en Spanish by the River. Esto lo dicen distintas personas y también hay registros de teléfono como que se conectan al Wi-Fi de Spanish by the River que dirían que ya estuvieron aquí. Y también a esta hora, más o menos entre las 9 y las 10 de la mañana, es cuando Froome se mete a WhatsApp por última vez. Y también en su teléfono hizo 17 búsquedas de Google y aquí se puede ver cómo estuvo buscando información sobre distintos trekkings en Panamá y termina en El Pianista. Y se nota por las búsquedas de Google que encuentra las del Pianista y aquí ya que se queda enfocada viendo Google en El Pianista. Y también se ve que en los computadores de Spanish by the River se buscaron muchas cosas sobre El Pianista y luego Froome activa Google Maps en su teléfono a las 10:16 de la mañana. Y yo imagino cuando uno tiene internet lo que hace es descargar los mapas en Google Maps, entonces probablemente hizo eso. Pero aquí entra el conflicto. Aileen, la practicante que quedó a cargo en Spanish by the River, ha dicho cosas distintas. Que, insisto, siento que la gente a veces cuando es testigo de algo por nervios o ir recordando mal, pueden decir cosas que sean distintas, ¿cierto? Como que a veces uno se puede acordar de algo después. Pero ella dijo, en una ocasión, que las dos chicas fueron vistas por última vez en Spanish by the River el lunes en la tarde. Y después a la policía le dijo que la última vez que las vio fue el 1 de abril, el martes, pero como a la 1 de la tarde. La 1 de la tarde tiende a ser una hora que se marca mucho en los testimonios de los locales acá. Van a escuchar mucho decirme 1 de la tarde, de este martes, fíjense. Entonces, oficialmente esta chica Aileen, la practicante de Spanish by the River, le dice a la policía que fueron vistas por última vez a la 1 de la tarde, en Spanish by the River. Otra de las personas de Spanish by the River dice, la última vez que fueron vistas en Spanish by the River fue como a la 1:10 de la tarde. ¿Cuál es el problema? Las fotos de las chicas haciendo el trekking en el sendero El Pianista muestran que estaban en el mirador del sendero a las 1 de la tarde. Para eso tendrían que haber empezado el trekking como a las 11 de la mañana. Y ustedes podrán ver, como les dije recién, que sus últimas conexiones al Wi-Fi de Spanish by the River, sus búsquedas del trekking fueron como entre las 9 y las 10 de la mañana. Ya, entonces ya tenemos una persona local que dijo algo de 1 de la tarde, ¿cierto? Que es la practicante de Spanish by the River, que le dice a la policía que las dos chicas fueron vistas por última vez en Spanish by the River a las 1 de la tarde. Y según las fotos de las chicas, a esa hora estaban en el mirador del trekking, o sea, habrían empezado el trekking a las 11 de la mañana. Vamos con más testimonios para que vean cómo pareciera haber un esfuerzo aquí para decir que las chicas
no estaban en el trekking a la 1 de la tarde. También se dice que las chicas habían intentado reservar un tour guiado para el día siguiente porque no habían tours guiados para ese mismo día. Entonces, lo que puede haber pasado es que las dos chicas intentaron ese martes de la mañana en Spanish by the River organizar algún tour guiado para hacer porque tenían toda la semana libre. Les dijeron que no había ninguno para ese día, así que quizás intentaron agendar uno para el miércoles, para el día siguiente. El consenso de la gente que trabaja en Spanish by the River pareciera ser que las chicas se van de Spanish by the River, pero nadie sabe a dónde van específicamente. Como nadie sabe confirmado que van a ir al pianista, pero sí se ven las búsquedas de Google, de los computadores y de sus teléfonos que buscaron muchas cosas sobre el pianista. Ahora, Aileen, la practicante, le dijo a una persona que a pesar de que no sabían a dónde iban a ir después de que estuvieron en la mañana ahí, en Spanish by the River, Aileen dijo, recuerden que Aileen es la practicante, que por unos panfletos que dejaron abiertos pensaban que quizás iban al sendero Quetzal. Entonces, si yo fuera a como seguir esta línea de sospechar de toda la gente local, yo diría, pareciera que están todos muy esforzados en asegurar que las chicas no planeaban, que nadie sabía que planeaban ir al pianista y que a la hora donde las fotos las muestran en el mirador del pianista del sendero estaban en Spanish by the River. Algo que se sabe por imágenes de cámara de seguridad es que fueron a una farmacia también. Esto en la mañana del martes temprano. Recordemos que según Miriam, la mamá donde se estaban quedando, la casa donde se estaban quedando, dijo que Frun estaba un poco resfriada y que el día anterior le había dicho que no creía que iban a hacer un trekking o algo así porque estaba resfriada. Bueno, fueron a una farmacia en la mañana ese martes. Compraron mucho repelente de mosquitos. Ahora, esto es lo que está como en los registros de la policía, pero esas imágenes nunca las han liberado, entonces no las podemos encontrar y no se sabe a qué hora específicamente. Solamente está dicho por la investigación que fueron vistas en la mañana en esta farmacia. Ya, después están los viajes en taxi. Los testimonios de sus viajes en taxi este día también entran mucho en conflicto con la data de los teléfonos de las chicas y las cámaras. Y pareciera ser también que quieren esforzarse mucho en que pensemos que partieron su trekking como a la 1 de la tarde. Hubo 2 taxistas que dieron su testimonio, pero parece que uno se confundió con el día. Porque miren, y en todo caso, ninguno de los testimonios de los 2 taxistas encaja con que hayan empezado un trekking a las 11 de la mañana, que es lo que tendría sentido si es que las fotos están diciendo la verdad, que es que estaban en el mirador a la 1 de la tarde. Los 2 testimonios de los taxistas hacen match con que empezaron a hacer el trekking como a las 1:40. Primero tenemos a Leonardo Arturo González Mastino, de 34 años, y él dijo que las chicas se suben a su taxi como a la 1:30 de la tarde en Boquete y que las deja como a la 1:40 de la tarde en el comienzo del sendero El Pianista, donde está el restaurante y el pianista. Cuando se suben al taxi las 2 chicas, habían 2 hombres panameños jóvenes en el taxi, entonces hay testigos, aparte de solamente el conductor, y el conductor les pregunta a las chicas dónde quieren ir. Una de ellas responde en español a la entrada del pianista. Después el taxista deja a los 2 tipos panameños antes, es como un colectivo. Y después deja a las 2 chicas ahí donde está la entrada del sendero El Pianista, que es donde está el restaurante. Dice que mientras iba manejando recibió varias llamadas por teléfono, entonces que no habló mucho con las chicas holandesas, como él decía. Le pagaron $5 y le preguntaron cuando se bajaron dónde específicamente empezaba el sendero, y el conductor dice acá que les dio un par de instrucciones. Hay testigos que dicen haberlas visto bajarse del taxi. Y luego hubo otro conductor de taxi que se llama Humberto, que dijo haber llevado en su taxi a 2 chicas europeas a un supermercado que se llama Bruña. Dijo que lo hizo entre la 1:15 y la 1:45. Y dice que las llevó al comienzo del sendero El Pianista. Pero hay gente que dice que él se puede haber confundido y esto puede haber pasado el día anterior, pero nadie ha confirmado eso. Como que las dejó en el principio del sendero El Pianista quizás el día anterior y no terminaron haciendo el trekking. Pero es raro que hayan 2 taxistas que dicen que a la misma hora las fueron a dejar al sendero, ¿cierto? Bueno, aquí está el restaurante y el pianista, ¿cierto? En la entrada del sendero. El dueño se llama Giovanni Santoro, es italiano. Él dijo que vio a las 2 chicas empezar su trekking. Igual desde el restaurante no ves como el trekking, pero ves como la entrada hacia el sendero, ¿cierto? Dijo que las chicas le preguntaron a él sobre el trekking y se dice, esto lo encontré muy random, que la esposa del dueño del restaurante, que se llama Doris, les dio un perro a las chicas, Blue se llama, como guía. Ya empezando el sendero, que en un comienzo, como de hecho leímos en TripAdvisor, hay casas, ¿cierto? Uno decía que veía casas cuando empezaba el sendero. Hay testigos de esas casas que dicen haberlas visto pasar por el sendero. Muchos de estos locales que viven en el sendero El Pianista, al principio del sendero, dicen que ven a las chicas como a las 2 de la tarde y que empiezan como a la 1:45. Pero es cuando descubren, cuando
cuando, bueno, ustedes ya saben que las chicas desaparecen y después encontraron sus restos, ¿cierto? Pero es cuando descubren sus cosas, porque encontraron su mochila y sus cosas, que es cuando todo cambia, porque las fotos dicen que ellas estaban a la 1 de la tarde en el mirador. Ahora, tenemos otro testimonio que entra en conflicto, que es Pedro de Casa Pedro. Hay un hostal que se llama Casa Pedro y el dueño se llama Pedro. Y les muestro un mapa acá de dónde está el restaurante El Pianista y el comienzo del sendero El Pianista, y les muestro acá dónde está el hostal Casa Pedro. Pueden ver que está a 20 minutos caminando de distancia y como 3 minutos en auto. Se supone que los taxistas dejan a las chicas, bueno, digo los taxistas porque hay dos testimonios, pero que el taxista deja a las chicas al comienzo del sendero del Pianista, que es donde está el restaurante El Pianista. Pero el tipo Pedro de Casa Pedro del hostal dice que vio a las chicas. Ahora, siempre recordemos que se puede confundir y estar hablando de otras dos turistas, ¿cierto? Pero él dice que habló con las chicas. Dice que las vio porque ellas fueron al hostal y preguntaron por el sendero El Pianista. Y él les recomendó mejor hacer otro sendero que es más fácil y que aparte está al lado del hostal, que se llama Piedra de Lino. Y él dice que ellas empezaron el sendero Piedra de Lino, que está ahí al lado del hostal. Estamos hablando de a 20 minutos del Pianista, caminando. Y según él, ellas siguen su consejo, empiezan a hacer el sendero de Piedra de Lino y que a los 15 minutos vuelven. Dice después que se sentaron en la cuneta un rato y que después no las vio más. Y todo esto a las 2 de la tarde, según él. Está a 20 minutos caminando. Dice que a las 2 de la tarde las vio, habló con ellas, les recomendó Piedra de Lino. Empezaron a hacer el sendero Piedra de Lino y a los 15 minutos vuelven, se sienten en la cuneta y se van. Y al mismo tiempo hay gente que vive por el sendero El Pianista, que está a 20 minutos caminando, de Casa Pedro y Piedra de Lino, que las vieron empezar el sendero El Pianista como a las 2 de la tarde, o 1:45. So what is the truth? Bueno, para mí la verdad es que según la cámara, que es la que dice la verdad, ellas estaban ya en el trekking y estaban en el mirador a la 1 de la tarde. Entonces esto es raro. Bueno, a la 1:38 de la tarde es la última conexión de teléfono de las chicas, porque acá ya están muy lejos y están sin señal, porque están en el mirador a esta hora, según los teléfonos. A la 1:54 de la tarde, Froome le tomó una foto a Kremers en un riachuelo. Y este riachuelo está en el lado malo del Pianista, que es más allá del mirador. Cuando terminas en el mirador y tú sigues hacia el otro lado, ahí es donde se pone muy peligroso. Y esta foto, que fue tomada a las 1:54 p.m, fue ahí, al otro lado del mirador, en la parte que ya se pone mala. Así que claramente a esta hora, a la 1:54, las chicas no se habían devuelto del mirador hacia el otro lado. Uno nunca va a saber si ellas se equivocaron y pensaron que se estaban devolviendo o quisieron explorar más. Marjolaine, la mujer que les organizaba todo en Spanish by the River, la que le estaba organizando el voluntariado, la que viajó a Costa Rica muy temprano ese martes, ella dijo después en testimonios que cuando las chicas le preguntaron, como básicamente todo el fin de semana, sobre el sendero El Pianista, ella dijo que ella les recomendó, y no les recomendó, sino que les dijo que no deberían seguir caminando después del mirador, que en el mirador te devuelves. Pero nunca vamos a saber, insisto, si se equivocaron o si sabían que estaban siguiendo caminando al otro lado del mirador, a pesar de que Marjolaine les había aconsejado no hacerlo, pero quisieron ser aventureras o se equivocaron. Yo tendría, para mí me hace sentido que se hayan equivocado porque se ve bien confuso el sendero. Porque también habían leído en uno de los panfletos, debería decir, que hay personas que dicen que han sufrido robos, que los han asaltado pasando el mirador, que en verdad y todo se pone peligroso. Así que a mí me hace sentido que no lo hicieron conscientemente, que se tienen que haber confundido. Otro hecho medio confuso es que según el papá y el pololo de Kremers habló por última vez con su pololo, Stefan se llamaba, a las 2 de la tarde por teléfono. Ahora vienen las llamadas a emergencia. A las 4:39 de la tarde se intentó hacer un llamado a los números de emergencia desde el teléfono de Kremers, el iPhone. Pero como no hay señal, obviamente es un intento de llamada de emergencia, no funcionó, pero como no hay señal, no se puede marcar la locación de esta llamada, pero solo se sabe por el teléfono que hubo un intento de hacer una llamada. 12 minutos después, a las 4:51 de la tarde, hay otro intento de llamar a emergencias, pero desde el Samsung Galaxy de Froome. Y ambos números se hicieron al 112, que es el llamado de emergencia holandés, que debería funcionar desde Panamá. A este punto, si ellas están ya metidas en la jungla a esta hora, les tomaría horas volver a la entrada del sendero y como a las 6:40 de la tarde ya estaría full de noche. Después, la gente del restaurante declara que su perrito, el Blue, que se dice que la esposa del dueño del restaurante lo mandó con las niñas al sendero, le dijeron a los investigadores que este perrito vuelve solo al restaurante en la tarde. Pero en las fotos de las cámaras que encontraron después de las chicas no hay ninguna foto de un perro, importante decirlo. Hay mucha gente que considera que simplemente lo del perro era mentira, pero nadie sabría por qué los dueños del restaurante habrían dicho esto. Pero según ellos, el perrito volvió solo en la tarde. Y ellos dicen que no les llamó la atención que el perrito volviera solo. Y bueno, Miriam, la dueña de casa donde se estaban quedando las chicas, dice que le llamó la atención, que no llegaron a la cena, no llegaron a cenar,
cenar la estaba esperando y que se fue a acostar como a las 11 de la noche sin saber nada de las dos chicas. Pero dijo que no estaba tan preocupada porque de toda la experiencia que tenía alojando gente extranjera, que muchas veces salen a carretear y llegan más tarde. Bueno, al día siguiente se supone que había un guía que su nombre empieza con F. Se dice que efectivamente en Spanish by the River ese martes de la mañana las niñas habían confirmado un tour guiado para el miércoles. Entonces el guía que le iba a hacer ese tour se llamaba algo con F. Y según él y según Spanish by the River había una hora específica a las que tenían que llegar las niñas el miércoles y no llegan. El va donde Aileen, la practicante que quedó a cargo de Spanish by the River, porque se acuerdan que Marjolaine se fue de viaje a Costa Rica, va a decirle a ella que las chicas no llegaron y como estaba Spanish by the River estaba cerca de la casa donde se estaban quedando las chicas, van a la casa de Miriam. Aileen, la practicante, con F, el guía que supuestamente les iba a hacer un tour guiado este miércoles a las chicas. Van a la casa de Miriam donde se están quedando las chicas. Miriam dice que no están, que no llegaron y van a ver la pieza de las chicas y este guía turístico F le dijo a la policía que apenas entran a la pieza siente y se da cuenta que las chicas no durmieron ahí y le dio escalofríos y dijo algo pasó. Aquí le avisan a la como directora de Spanish by the River, aquí esta directora que se llama Ingrid le dice a Aileen y a F que no está tan preocupada pero que igual le avisan a las familias de las chicas que no saben dónde están las chicas. Apenas le avisan a los papás de las dos chicas, los papás tomaron un vuelo como a las 5 de la mañana desde Países Bajos y viajaron directamente a Panamá. Y se avisó a Interpol. Y se dice que la gente de Spanish by the River fueron recién a la policía como a las 7 de la tarde a denunciar la desaparición. Algo muy heavy es que el miércoles 2, estamos en el miércoles ya, ¿cierto? El Samsung que es de Frun se usó para intentar llamar al 112 de nuevo a las 6:58 de la mañana. Y aquí empieza a prenderse y apagarse de nuevo. Esto solamente se puede ver por los registros de los teléfonos posteriormente, ¿cierto? No se sabía en ese momento esto. Cuando yo les digo el teléfono intento hacer este llamado, se sabe ahora, ¿cierto? Cuando se encontraron después las cosas. El Samsung se prendía y se apagaba. Eso a todo el mundo, a los investigadores, después a todos nos hace sentido que probablemente a este punto tenía tan poca batería que Frun o quien sea que estaba manipulando el teléfono estaba intentando resguardar la batería. Y a las 1:50 de la tarde de este miércoles todavía se estaba prendiendo y apagando el Samsung. Eso diría que si lo estaban ocupando las chicas y es que no había un tercero involucrado, una de las dos estaba viva todavía a esa hora. Y es a las 4:19 de la tarde del miércoles cuando el teléfono Samsung se prende y se deja prendido. Y aguanta, con la batería que le quedaba, aguanta encendido hasta la noche de ese miércoles, ya pasando hacia el jueves 3 de abril. Y el iPhone, que es de Kremers, fue usado solamente una vez el miércoles a las 8:14 de la mañana para intentar llamar también al 112, que es el número de emergencias de Países Bajos. Y al intentar hacer esto se tomó un pantallazo, que es algo que a todos nos pasa con los iPhone, que a veces tomamos pantallazos sin querer, ¿cierto? Y bueno, según la gente de Spanish by the River, lo que le dicen a la prensa, porque la prensa de Panamá y la prensa de Países Bajos obviamente cuyó el caso, según la gente de Spanish by the River, ahí ese día, el miércoles, entre gente local, la gente de la escuela, todos empezaron a buscar, como que todos apoyaron en la búsqueda de las chicas. El comportamiento de los teléfonos, por ejemplo, incluso lo del pantallazo, es muy interesante porque una de las grandes teorías es que una de las chicas fallece antes. ¿Por qué? Otra evidencia que hay del teléfono es que alguien intentó entrar con una contraseña incorrecta, intentó desbloquear el teléfono de Kremers, que es el iPhone. Y también pueden ver que a las 8 de la mañana del miércoles, cuando se intentó llamar a los teléfonos de emergencia, desde el iPhone se tomó un pantallazo sin querer. A mí me haría mucho sentido que Kremers haya fallecido antes y que Frun seguía viva. Frun es la alta, la del Samsung Galaxy. Entonces, el poner la clave errónea, el tomar un pantallazo sin querer, habla mucho de uno, alguien que no tiene iPhone, entonces tomó el pantallazo sin querer, y dos, alguien que no es dueño del teléfono, entonces intentó meterse con una clave errónea. Pero uno puede llamar a emergencias y tomar fotos con un iPhone sin desbloquearlo, ¿cierto? A ver, primero hablemos de los intentos de llamada a emergencia del mismo día cuando hacen el trekking, ¿cierto? Que según los teléfonos fue como a las 4 o 5 de la tarde. Podría ser porque uno, quizás alguna se accidentó, ¿cierto? Dos, que se dieron cuenta que estaban perdidas. O tres, que se hayan encontrado con alguien. Recordemos que en los panfletos del trekking decía que al otro lado del mirador es peligroso y que hay gente que dicen que la han asaltado. Entonces también si estaban en esa parte quizás vieron algo que estaban en peligro e intentaron llamar a emergencias por lo mismo. Las dos chicas apagaron sus teléfonos después de las 5 de la tarde. Bueno, cuando ya la familia de las dos chicas llegan a Panamá, ofrecieron una recompensa de $30,000, 30 millones de pesos,
por cualquier tipo de información que podría ayudar a encontrarlas. 10 semanas después, el 14 de junio, fue cuando se encuentran las cosas de Frun, la mochila. Y esto fue cerca de un río. La mochila tenía lentes de sol, $88 en efectivo, documentos de Frun, una botella de agua, la cámara de Frun, 2 sostenes y los teléfonos de las 2 chicas en buenas condiciones. Aquí es cuando se empieza a ver toda la información, ¿cierto? Algo heavy son las fotos en este caso. Como yo les decía, es una de las razones por las que es más viral el caso y da como cosa. El 8 de abril es cuando se tomaron 90 fotos con flash con la cámara fotográfica. Esto es lo más heavy del caso. Las chicas van a hacer este trekking el 2 de abril. El 3 de abril es cuando empiezan a buscarla, ¿cierto? Y están estas últimas conexiones de teléfono. Y la última conexión de teléfono es ya el 4 de abril como en la madrugada, ¿cierto? Este es el Samsung. Y el iPhone, que era de Kremers, como les decía, se prendió y se apagó muchas veces, probablemente para buscar señal y para ahorrar la batería, y se le puso la clave incorrecta y se tomó un pantallazo. Y este muere oficialmente el 11 de abril. Ahí nunca más se prende. Pero el 8 de abril, o sea, como una semana después de la desaparición, tienen fecha estas 90 fotos de la cámara fotográfica. Al parecer, estas fotos son full metidas en la jungla y en total oscuridad. Fue el descubrimiento de la mochila lo que hizo que se buscara por esa área, y luego se encontraron los shorts de jeans de Kremers a unos kilómetros de donde estaba la mochila de Frun, y 2 meses después se encontró un pelvis y una bota con un pie adentro, y luego unos 33 huesos esparcidos por distintas áreas fueron encontrados, y con pruebas de ADN se confirmó que eran los restos de las 2 chicas. En total fue solamente un 10% de los huesos de Frun y un 5% de los huesos de Kremers lo que fue encontrado. Y luego se dijo, al revisar esto, que no habían marcas de ningún tipo en los huesos, como que hubieran sido maltratados de alguna forma, como tratando de decir que fue como descomposición natural. Heavy. Bueno, las cosas raras sobre la desaparición de estas chicas tienen mucho que ver con el comportamiento de sus teléfonos, ¿cierto? Aparte de las fotos. Lo heavy también es que cuando encuentran los pocos restos que se encontraron de las 2 chicas, se confirma que los restos de Kremers estaban más descompuestos, o sea, se cree fuertemente que Kremers falleció antes que Frun. Es el 5 de abril el día que por última vez al iPhone se ingresa con el PIN correcto, y desde el 6 de abril en adelante que se empieza a intentar desbloquear el iPhone con el PIN incorrecto, muchas veces. Entonces haría mucho sentido que entre el 5 y 6 de abril, que es ya como 2-3 días después de que desaparecen las chicas, Kremers haya muerto primero, y que luego ya como por 5 días hasta el 11 de abril Frun haya intentado entrar al iPhone pero no se sabía el PIN de su amiga. A ver, si nos vamos por la teoría de que aquí no hubo un tercero y fue un accidente, la explicación sería que incluso podría haber muerto primero Kremers por un accidente en toda esta jungla, y que luego Frun haya muerto simplemente estaba sin comida, perdida, días después, y que los restos estén en ese estado porque los animales que están en esa área, y fueron meses después que se encuentran sus restos, pueden haber consumido los restos de las chicas. También puede ser que animales las hayan atacado o hayan atacado primero a Kremers, pero no tendría sentido porque habrían tenido que estar separadas para que ataquen a una y no la otra. Entonces aquí es cuando entran mucho las teorías de que hayan actuado terceros. En las fotos de la cámara hay una foto que es la foto 509 que fue borrada manualmente. Las fotos del 8 de abril, que son 90 fotos en la cámara, fueron tomadas todas en un transcurso de 3 horas y casi todas son en la oscuridad. Es solamente así como fotos de flash de la noche. Y en una se alcanza a ver como unas bolsas de plástico, y hay una que es la que da más cosa, que parece ser el pelo de Kremers. Pueden ver la foto, o sea, no sale nada gráfico, pero claramente es el pelo de Kremers, que era más rubia, tenía el pelo más largo, y esto fue el 8 de abril. Si creemos que ella falleció cuando se empieza a intentar entrar a su iPhone con una contraseña incorrecta, entonces en esta foto estaría fallecida. Si uno creyera que se perdieron simplemente y que no hubo acción de terceros, uno podría pensar que el tomar todas estas fotos sería como para dejar rastro de dónde estás en caso de que te encuentren, etc. Pero siento que si fuera así, las fotos habrían sido tomadas desde el principio cuando se pierden, y las fotos fueron tomadas el 8 de abril y son 90 fotos. Entonces lo que creen muchas personas es que alguien tomó estas fotos para intentar crear un rastro sin pensar que en la foto iban a estar las fechas y las horas, como para intentar crear algún rastro falso de las chicas, porque la mochila fue encontrada en muy buen estado, con la cámara, los 2 iPhones adentro, y era la mochila de Frun. A mí me pasa con este caso que si no fuera por cómo fueron encontrados los restos, yo habría creído fuertemente que simplemente se perdieron. El comportamiento de los teléfonos me hace sentido, como una muere primero, la otra está intentando guardar la batería de los teléfonos y
ya sabe que no hay señal, pero sigue intentando llamar a emergencias. Incluso uno podría pensar, porque ese comportamiento a mí me hace sentido, es súper cerca de la fecha de la desaparición, hace sentido, pero las fotos de la cámara fueron tomadas días después y fueron esas 90 fotos tomadas en 3 horas. Entonces en un momento pensé, quizás alguien encontró las cosas y la persona que encontró las cosas tomó esa foto con la cámara y puede haber motivo de querer proteger el turismo del área, quizás el haber protegido el hecho de que las hayan dejado ir solas, entonces nadie las asesinó, que nadie les hizo nada, pero se perdieron y cuando la gente local se da cuenta de eso, se organizan entre ellos y tratan de alguna forma poder, no plantar evidencia, pero evitar que los puedan culpar a ellos como pueblo, como zona turística, a la escuela Spanish by the River, de alguna forma a la gente del restaurante. Pero claro, eso también suena como un poco exagerado, como también no es culpa de nadie que se hayan perdido. Yo no suelo creer teorías conspirativas, pero es que no puedo dejar de pensar en que si se sabe que puede haber gente peligrosa al otro lado del mirador, que haya pasado algo, que hayan sido víctimas de algo. Y estas personas hayan intentado como intervenir sus dispositivos, sus cosas, y luego dejarlas por ahí para que sean encontradas y también esparcir sus restos. No sé, es muy, muy heavy para mí porque siento que es distinto para la familia, los seres queridos de ellas dos, si simplemente hubieran sido encontradas, por ejemplo, no digo simplemente, que feo decirlo así, pero que hubieran sido encontradas confirmando que se perdieron, que se cayeron a un cuerpo de agua y ahí sería igual una tragedia enorme y el duelo, pero al menos sabes como tus hijas se perdieron en un sendero. Pero toda la forma en la que se dio todo esto, lo de las fotos y cómo fueron encontrados sus restos y lo poco de sus restos que fueron encontrados, siento que nunca va a dejar a sus seres queridos tranquilos, como que siempre van a pensar que probablemente algo pasó y nunca se va a saber. O sea, esto a mí me hace como no querer ni acercarme a ese sendero. Es muy oscura la historia. Hay gente dedicada, a este caso tiene ya 12 años, entonces hay gente que se ha dedicado mucho a juntar la información que hay. O sea, imagínense lo largo que quedó este episodio y yo no les mencioné ni todas las teorías que hay. Si quieren podemos hacer una parte 2 con teorías. Este caso salió mucho más complejo y confuso de lo que pensé. Entonces quiero leerlo en los comentarios si me entendieron. Quiero leerlo en los comentarios también sus teorías. ¿Hay algo que me faltó? ¿Hay algún dato importante? Yo sé que hay una foto que se filtró entre las personas que se dedican a investigar este caso de manera amateur. Hay una foto que se filtró donde supuestamente se ve a las dos chicas nadando con unos chicos. Pero una foto que está muy de lejos y está súper borrosa. Entonces en verdad no hay forma de comprobar como que se filtró esa foto, de que sean ellas, pero hay gente que ha armado teorías en base a eso. No quise hablar mucho de eso acá en el video porque la foto es muy borrosa, no se puede ver que sean ellas, ni siquiera se puede confirmar dónde están, pero sé que hay gente armando teorías en base a eso. Entonces si tienen alguna otra arista del caso que quieran comentar, coméntenla, y si quieren que haga una parte 2 de este video lo podemos hacer, pero es un caso que no sé, siento que tiene una energía muy pesada, es como algo raro ahí, ¿cierto? Y yo creo que nunca se va a saber. Yo solo espero que su familia pueda haber encontrado algo de paz en todo esto. Yo creo que a este punto no sé si la familia o alguno de sus seres queridos estarán intentando seguir investigando y nunca van a descansar hasta que tengan más respuestas, o simplemente han escogido cerrar este capítulo, hacer el duelo y no sufrir más en ese sentido, y ya al menos tienen la confirmación de que fueron encontrados los restos de ellas. Pero no sé, es un caso muy fuerte, muy confuso, y me hace pensar en lo cuidadoso que uno tiene que ser cuando hace estos viajes y hacer caso siempre a las recomendaciones y todo eso. Bueno gente, muchas gracias por ver o escuchar este largo episodio. Voy a estar atento a sus comentarios y nos vemos en el próximo. Chao, chao.